Y en una reciente publicación en redes sociales, el reconocido analista y abogado Patricio Torres expresó una postura crítica respecto al gobierno del presidente Daniel Noboa. Torres, con una perspectiva directa y contundente, describió la administración de Noboa como un gobierno corto, argumentando que no habrá tiempo suficiente para exigir responsabilidades por el incumplimiento del plan de trabajo propuesto. Este comentario subraya una preocupación creciente en algunos sectores de la sociedad ecuatoriana sobre la capacidad del gobierno de Noboa para cumplir con sus promesas electorales. Torres, analista, enfatiza que el presidente estaba al tanto de las condiciones del país al asumir el cargo y, por lo tanto, tiene la obligación de cumplir con el proyecto por el cual la mayoría de los ciudadanos votaron. Esta declaración no solo cuestiona la efectividad del actual gobierno, sino que también pone en relieve la expectativa de honestidad y responsabilidad en la gestión pública. Vamos a mirar. Ecuatorianos. El presidente de la República del Ecuador hasta la presente fecha lleva 67 días en el poder, esto es desde su posesión el 23 de noviembre del 2023. Sin embargo, debo manifestar de manera personal de que no se está cumpliendo con el plan de trabajo plurianual que presentó el primer mandatario cuando se postuló para presidente de la República del Ecuador. Es de conocimiento público de que el presidente ha presentado proyecto de ley económica urgente a la Asamblea Nacional para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y la crisis económica que vive el país. Esto es, aumentar el IVA del 12 al 15%, queriendo recaudar 1.300 millones de dólares, pero perjudicando a la clase media y a la clase baja. Señor presidente, tranquilamente existen otras salidas, otras alternativas. Cobrarle los impuestos a los que más ganan. Por ejemplo, ¿por qué no gravar impuestos extraordinarios a la banca? ¿Por qué no cobrar el 5% del impuesto a la salida de divisas que se puede recaudar 1.400 millones de dólares? ¿Por qué no cobrar los impuestos especiales a las farmacéuticas y a las multinacionales que pueden recaudar 1.000 millones de dólares? ¿Por qué no renegociar con las grandes empresas telefónicas, por ejemplo? Claro, donde tranquilamente se puede recaudar 1.000 millones de dólares. Ahí están las salidas, señor presidente. No toque el bolsillo de los ecuatorianos y de los más pobres que actualmente vivimos en crisis. Además, Patricio Torres hizo un llamado específico al presidente Noboa sobre dos compromisos claves: el aumento del sueldo para los pensionistas y la promesa de no incrementar los impuestos. Estas demandas, según Torres, son fundamentales para mantener la integridad y la honestidad del gobierno. Estas palabras de Torres reflejan una tensión palpable entre las expectativas de los ciudadanos y las acciones del gobierno, subrayando la importancia de la confianza y la transparencia en la administración pública. A medida que el mandato del presidente Noboa avanza, la capacidad de este para cumplir con estas promesas será un barómetro crucial de su éxito y aceptación entre la población ecuatoriana. La gestión de estas expectativas y las respuestas del gobierno a estas demandas serán determinantes en la evaluación del legado político de Noboa y en la confianza del público en su liderazgo. A partir de hoy, el país debe de empezar a entender que lo que tenemos es un problema grave, que lo que tenemos no es otra cosa sino consecuencia del nefasto gobierno de Lenín Moreno, aupado por Trujillo y Lasso, de la peor crisis social y política que generó Guillermo Lasso, después del gobierno de Moreno, que destrozaron la patria y que hoy se quiere alzar. Y como decía Noboa, que hasta ahora, en una entrevista con Ecoavisa,
la Revolución Ciudadana no ha fallado, ni las bancadas han fallado en las propuestas de querer impulsar el desarrollo del país. Pero hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Y, por ejemplo, se les está dando la oportunidad, como lo decía el abogado, de dar soluciones. El 5% del impuesto a la salida de divisas genera $1,000 y pico de millones de dólares. Y hay un sinnúmero de tentáculos que pueden manejar la economía del país sin afectar esos tentáculos a la economía popular, a la del pueblo, a la de la gente de a pie. Y tienen razón de indignarse los ciudadanos y ciudadanas del país, porque créanme, cada vez esto está peor que nunca. No te olvides de suscribirte y dar like, suscríbase por favor, y aquí estamos con el like.